Hola a todos los seguidores de Esteban Spragen. Recuerden que nos pueden seguir en las páginas de Instagram, Facebook y YouTube. En esta ocasión vamos a hablar sobre la historia mínima del inglés. Bueno, comencemos. Como pueden ver en el recuadro, el idioma inglés tiene su origen en los idiomas germánicos. Y los idiomas germánicos tienen el mismo origen básicamente geográfico, el cual está enmarcado dentro de ese pequeño cuadrito. Ustedes pueden ver a Dinamarca, la actual Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Noruega y algunos idiomas que están en esa zona. Básicamente esta zona, como la pueden ver acá, es una zona que comparte un mismo mar y por lo tanto no es muy difícil llegar a pensar que los pueblos que vivían antes ahí tenían comercio e incluso migraron hacia las otras costas, específicamente hacia Inglaterra o hacia Escandinavia, como lo podemos ver aquí en el mapa. ¿Cuáles son las lenguas de origen germánico? Bueno, son el alemán, el irlandés, el danés, el sueco, el escocés, el noruego, el frisón, Deutsch, Dutch, Dansk, Svenska, Scots, Norks y Fricks. Pero de la que hablaremos hoy es de la lengua inglesa. El inglés tiene su origen en Gran Bretaña. Específicamente aquí están la isla Británica, las islas británicas. Mm, pero más, para ser más precisos, tiene su origen en Inglaterra. Entonces, sigamos. Bueno, hablemos de esto. Los primeros pueblos que vivieron en esa zona fueron los pueblos britones, los cuales hablaban lenguas celtas. Después vino el latín con la conquista de Roma y finalmente Britania. Después vino la invasión anglosajona, la conquista normanda, la cual dio una influencia francesa al inglés. Y finalmente tenemos pues el inglés moderno, que es el del que vamos a hablar acá. Bueno, la conquista romana, la invasión romana inició básicamente en el siglo I con el señor Julio César, que en ese momento ya había anexionado las provincias de las Galias. Su guerra fue más bien su guerra o sus intervenciones militares en Britania fueron más por estrategia, ya que él pensaba que los pueblos que vivían más allá del Rin podían llegar a utilizar Gran Bretaña como una plataforma de invasión para la recién conquistada Galia. Entonces Julio César hizo, si mal no recuerdo, dos excursiones. Esas dos excursiones fueron famosas porque fueron las primeras excursiones romanas y el primer contacto de este pueblo directo con Roma. Pero verdaderamente quien conquistó de alguna manera Britania fue el emperador Claudio, con sus legiones. Entonces, ya 60 años después de la primera incursión, básicamente en el año 66 después de Cristo, empezó entonces la llamada conquista de Britania, en la cual Britania, que es el nombre que los romanos le daban a la isla, fue anexionada como parte del imperio. Bueno, aquí vemos entonces una imagen. Muchos de ustedes se preguntarán quién es ella. Bueno, básicamente ella es Boudica. Ella fue una guerrera celta, líder de las tribus celtas, que se alzó en contra de los romanos. Imagínense en ese tiempo, ya hace ya más de 2000 años, pues que una mujer gobernara sobre estas tribus y al mismo tiempo pudiera rebelarse contra el imperio romano, era, era bastante, ¿cómo explico? Era muy raro y al mismo tiempo pues demostraba que muchas mujeres en ese tiempo en las tribus tenían un gran poder y podían adquirir bastante poder político. Boudica fue el terror de Roma. Después de la conquista romana y de toda esta instauración del latín dentro de las fronteras de Gran Bretaña, tenemos que tener en cuenta que el latín se convirtió en la lengua, por así decirlo, mezclada con las antiguas lenguas que habían en la isla. Entonces, muchas de esas lenguas empezaron a adquirir la escritura latina. Y esto se volvió mucho más fuerte con las invasiones anglosajonas del siglo V. Estamos en el año 500 aproximadamente. En este año vemos que ya Roma ha caído, el imperio se ha fraccionado, pues todo esto viene precedido también de grandes invasiones bárbaras que básicamente invadieron, en el sentido más estricto de la palabra, las provincias romanas. Estas tuvieron más migrantes. En ese sentido, los migrantes eran invasores para los romanos porque eran pueblos que venían bajando desde Europa oriental debido a que al parecer hubo grandes cambios climáticos, según he visto. Estas invasiones
no fueron así de una, que de un año a otro, no. Esas invasiones tuvieron una data de siglos. Entonces, Roma vivió ese tipo de situación. Y pues bueno, en el siglo V las migraciones de los anglosajones fueron directamente a tomar, como dice ahí en el papelito, la tierra de los Britons, y entonces estos formaron como tal la comunidad anglosajona, que es la comunidad que dará origen al idioma inglés. Más tarde nosotros sabemos que ocurre una invasión normanda. Recordemos que las invasiones anglosajonas empiezan en el siglo V, es decir, entre los años 500 y 600 y duran aproximadamente hasta el año 1000, cuando los normandos deciden invadir Gran Bretaña. Desde ahí nosotros podemos saber que el inglés tiene, por así decirlo, una gran relación con el idioma de los normandos, el cual pasa a ser el más importante, el francés, junto con otros idiomas que provienen de Francia, del norte de Francia. Ahora sí, aquí tenemos un poema que se llama el poema de Beowulf. Como ustedes pueden ver, en ese momento en el viejo inglés, ya después de las invasiones anglosajonas del siglo V, estos pueblos escriben con letras latinas. Ustedes pueden ver en el recuadro algo que me parece muy importante. Es la palabra oft, que significa a menudo o frecuentemente. Esta palabra ustedes la encuentran en inglés, la encuentran en alemán, la encuentran en el danés, e incluso en el danés, perdón, no, la encuentran en el neerlandés. Y esto da mucho que decir sobre, bueno, básicamente el Beowulf fue la primera escritura que se tiene como tal datada del idioma inglés. Ahora les voy a presentar la oración del Padre Nuestro en latín. ¿Por qué? Ya se van a dar cuenta. Grábense por favor las palabras que están en los recuadros y ténganlas en cuenta. Pater noster qui in celis sanctificetur nomen tuum, bueno, avenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum das nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Miren, es la oración, la misma oración, pero en el inglés antiguo, en el inglés anglosajón del siglo V. Entonces pueden ver la palabra feather, la palabra earth, la palabra geophonum, la palabra bim, nama, la palabra rist, la palabra eordan, on, an, os, gultas, we forgivat y gultendum. Básicamente el father, que ustedes pueden ver aquí, es el mismo pater, vater, que se encuentra en el alemán y en el latín, y en el griego pater también, que de ahí donde proviene la palabra pater. Earth, esta también proviene, por ejemplo, nosotros ya la conocemos como una palabra inglesa, y desde ahí podemos ya reconocer las raíces del idioma. Geophonum, que se parece casi a la palabra heaven, tiene su primer desinencia. La palabra bim, que después se transformaría, esta es práctica tú. Nama, recuerden que en alemán el nombre se puede decir Name y en inglés es name. Y Riese, ustedes dicen, bueno, ¿qué será eso? Bueno, Riese en las lenguas germánicas puede llegar a ser entendido, especialmente en alemán, como Reich. En el inglés, esta palabra cambió un poco de significado y pasó a ser kingdom. Pero bueno, esa es otra cosa. And, como y, tenemos la palabra forgive, que parece ser la palabra forgive. Us, que es básicamente la palabra nosotros, pero cuando recae sobre, siendo el acusativo de un objeto, en este caso del verbo. Gultas, gultas. ¿A qué le suena esa palabra? En gultas significa pecado, cosas malas. Y en el inglés moderno esa palabra pasó como guilt, que significa culpable. Miren, ahí ya ven un origen bastante antiguo de la palabra gultas, que tiene un origen en el inglés antiguo, y la palabra forgive y gultendum, que debe ser efectivamente una declesión de la palabra gultas. Bueno, aquí tenemos entonces el inglés del año 1380. Ese es un inglés ya, podríamos decirle, un temprano inglés, un early modern English. Aquí tenemos la palabra Diofari, la que le he hecho, Helwit, Thai, Thai name,
Este Thai, algunas personas creen que proviene del viejo inglés, pero la verdad es que no. Este Thai name es proveniente del inglés moderno, de hecho. Entonces Thai name significa tu nombre. Y ustedes pueden ver que tiene una raíz también un poco latina en ese sentido. Thai Kingdom con tu. Bill, Ville, que aquí Thai Ville, que Will, me imagino que es Willa, Thai Willa, de la palabra will. Bill también que significa voluntad, tanto en alemán como en inglés. Hace, bueno, y ya las palabras que le había dicho ahora. Aquí hay una importante, la palabra detis, que viene de la palabra básicamente debitum. Debitum, sí. Y se acuerdan que en la oración en latín aparecía como debita, debita nostra. Aquí aparece como our detis. Entonces hay un origen también latino, como lo pueden ver dentro del inglés. Y de hecho hay demasiadas palabras francesas que ustedes poco a poco en otro video se lo voy a ir explicando. Aquí tenemos entonces the toris, lede, temptation, tentación. Y esa palabra también es francesa. Y ahí está la palabra deliver, deliver us, solo que no sé por qué tapé la D, siento. Y aquí básicamente tenemos el inglés moderno. Aquí está. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, bueno, ahí está. And forgive us our debts, and forgive our debtors. Miren, pónganle cuidado a esa palabra. Debts and debtors. Miren cómo esta cambia en el Our Father moderno. En vez de debts and debtors, pasa a ser trespasses and trespass, como el verbo. Entonces, como ven, es una lengua que se mueve, tiene vida. Eso es lo que indica que el inglés está vivo, al igual que las otras lenguas que hablamos actualmente. Que las lenguas vivas cambian, en cambio las lenguas muertas no. Por ejemplo, el latín. El latín dejó de estar cambiado hace más de 2000 años. Bueno, y antes de terminar, aquí está la palabra. Miren cómo cambia la palabra heaven, cielo. Geophonum en el inglés antiguo. Heavenness ya en un inglés medio. Heaven en un inglés ya previo moderno. Y heaven en el inglés moderno. Bueno, recuerden, síganme por favor en Instagram, Facebook y YouTube si les gustó. Y si quieren más información, recuerden que la otra semana iniciaremos un curso de inglés A1, A2 para aquellos principiantes del idioma. Aquí está. Recuerden seguirme por mis redes como @Esteban Spra. Bueno, sería Sprachen, pero para que ustedes me entiendan, es Esteban Sprachen. Sí, suena. Sprachen significa idioma en alemán. Entonces, Esteban Sprachen, Sprachen, como quieran. Pero síganme. Hasta luego, que tengan un buen día.